Buenos días y bienvenidos todos al webinar que vamos a celebrar en el día de hoy. En primer lugar, desde Cámara Valencia me gustaría agradecer la asistencia y participación de cada uno de vosotros y asimismo el tener en el día de hoy a EMS. Como bien sabéis, Cámara se encuentra día a día informando y asesorando a las empresas en todos los temas que tienen que ver con el comercio internacional. Y en el día de hoy contamos con MS con el fin de ofreceros información sobre la movilidad internacional de España y de Estados Unidos. ¿Qué vamos a hablar en el día de hoy? ¿Con quién vamos a contar? Pues bueno, en el día de hoy vamos a contar con Nieves Bermejo, ella es directora del área de operaciones de EMS y directora de negocio, que nos contará de primera mano la red internacional con la que contamos. Acto seguido tendremos en el panel a Eugenia Tovares, ella es líder del equipo migratorio de EMS de Norteamérica. Ella nos contará qué tipo de riesgos legales a nivel migratorio tienen que tener en cuenta las empresas cuando desplacen a trabajadores en Estados Unidos. Y la última parte de la parrilla del webinar contaremos con la intervención de Luis Esteban Manzanares. Él es coordinador del área de unidad de grandes empresas y colectivas estratégicas de la UGE, y ellos nos hablarán desde el punto de vista de la administración qué tipos de errores cometen las empresas cuando atraen talento a España. Entonces, luego al final de la jornada, como bien sabéis, tenemos un coloquio. Cada uno de los asistentes tiene un chat que puede participar y mostrarnos las dudas que tengáis para que luego al final de la jornada nuestros colaboradores puedan ofreceros esas respuestas a esas preguntas que tengáis. Yo sin más quiero agradecer a MS que esté aquí con nosotros en el día de hoy. Como bien os he contado, él es partner internacional, asesora a las empresas a la hora de desplazar cualquier tipo de trabajador a nivel internacional y tienen sede en Estados Unidos. Contamos hoy con Nieves Bermejo. Nieves, cuando quieras puedes encender tu cámara para que los asistentes te vean. Muchísimas gracias, Nieves. Y bueno, una vez más, muchas gracias a MS por contar con ellos en el día de hoy. Muchas gracias, Sandra. Gracias a vosotros, a la Cámara, por organizar este tipo de webinars que creo que son altamente interesantes, ¿no? Sobre todo en el momento geopolítico en el que nos encontramos. Gracias a todos los asistentes también. Esperamos realmente que esta sea una jornada exitosa desde perspectiva de que os dé ideas de cómo está toda esta gestión migratoria hacia Estados Unidos o de americanos hacia España. Y simplemente voy a hacer una brevísima presentación de quiénes somos. MS somos una compañía especializada en movilidad internacional de talento, de empleados. Damos soluciones a las empresas a la hora de tener que trasladar a sus empleados, a su talento de unos países a otros de una manera integral. De una manera integral porque nosotros lo que cubrimos son prácticamente todas las áreas que están implicadas en una asignación internacional, que es desde la parte migratoria, que desde luego va a ser la que va a marcar la posibilidad de ese desplazamiento o no, o desde luego en cumplimiento con la normativa. También tenemos el área fiscal. Evidentemente, todos los traslados internacionales tienen un efecto, un impacto en la parte fiscal del empleado que se traslada, ¿verdad? Entonces, damos soporte también en esa asesoría de cuándo se convierte en residente fiscal, dónde, y las implicaciones que esto va a tener en sus ingresos. Tenemos la otra división que se llama Relocation, que realmente lo que hace es dar soporte ya en el aterrizaje de esta persona o de la familia al nuevo destino, desde las búsquedas de casas, colegios o alojamientos temporales, aperturas de cuentas bancarias, estas cosas que parecen muy simples, pero que son un absoluto mundo para cuando alguien cambia de ciudad y que muchas veces también cambia, por supuesto, de idioma y de cultura, ¿vale? Gestionamos también las mudanzas de enseres de estas personas que se van a trasladar, si es que vosotros como empresa le dais este beneficio dentro de vuestras políticas.
Y luego tenemos un último servicio que se llama Employer of Record, que está más enfocado cuando queréis desplazar a alguien a un país durante un periodo y no tenéis representación allí, pero sin embargo, laboralmente el destino os exige un contrato local laboral, ¿vale? Dicho todo esto, simplemente comentaros que tenemos más de 35 años en el mercado y esto fue fundado como un despacho de abogados dando servicios migratorios. Damos cobertura global, aunque realmente presentes como tal estamos en un total de 11 países. Evidentemente España es uno de ellos y Estados Unidos. Miami sería nuestro segundo headquarter muy fuerte también, sobre todo en todo lo que es la gestión migratoria. Luego el resto de la presencia la tenemos directamente en todo el continente americano, Estados Unidos, México, hasta bajar a Santiago de Chile. Bueno, espero que os sea de mucha utilidad esta jornada y cualquier duda que tengáis, por supuesto, estamos a vuestra disposición. Doy paso a María Eugenia, si no me equivoco, ¿verdad, Sandra? Muchas gracias, sí, Nieves. Buenos días, María Eugenia. Buen día para todos. Buen día, Sandra. Bueno, la idea un poco es contarles de qué se trata el desplazamiento de talento a Estados Unidos. Yo soy líder del área migratoria en EMS para Estados Unidos y lo que hacemos desde nuestras oficinas es colaborar con aquellas empresas que quieren trasladar personal, talento a los Estados Unidos. Un poco nos pasa con la práctica que esto genera algunas cuestiones de muchas preguntas. Estados Unidos es un país muy grande que tiene muchas alternativas migratorias y puede generar mucha confusión a nuestros clientes, y entonces lo decidimos abordar desde un lado, desde los errores más comunes que ocurren a la hora de querer trasladar personal y cómo podemos tratar de aminorarlos lo más posible y con ello tener una gestión más fluida del traslado del personal. Como les decía, Estados Unidos es un lugar que atrae muchísima inversión de todo el mundo, es un país muy grande, tiene muchas alternativas y con ello algunas complicaciones. Dentro del área migratoria, lo más importante que todos tenemos que saber, o como para simplificar, es que es tan grande y tan compleja que tiene 3 oficinas públicas dedicadas a la migración y que los procesos, dependiendo de qué visa escojamos, van a involucrar que los 3 espacios gubernamentales tengan un decir en nuestro proceso, o dependiendo de la visa puede ser que solo 2 o solo 1. Esto es súper importante porque cuanto más involucrado esté los gobiernos públicos que tienen que ver con migración, mayor es el escrutinio y sobre todo a nivel práctico, más largo es el proceso, ¿no? Las 3 oficinas que están involucradas son USCIS, que es el Departamento Migratorio de Estados Unidos como tal, lo que en España sería extranjería, CBP, que son el personal de frontera, y después están los consulados, que si bien uno los tiene planteados como que es el lugar a donde voy y tengo una entrevista y solo me están para el visados, ellos tienen un alto grado de discrecionalidad y sí que deciden muchas de los visados por sí o por no a la hora de la entrevista. Bien, vamos con la primera de las adversidades o de los desafíos que hay, que enfrentan las empresas, nuestros clientes. El primero es una selección incorrecta del visado. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los clientes nos dicen, no, pero nuestro empleado ya tiene una visa, y de aquí que quieren viajar es el caso más habitual, el decir, no, ella tiene su visa, entonces solo tiene que entrar. Eso es un error porque en el 99% de los casos, los visados que las personas ya traen con ellos tienen que ver con una cuestión más de turismo y negocios, y lo que los clientes quieren, las empresas quieren, es que su talento vaya a trabajar. Entonces, si la persona va a hacer actividades que no están relacionadas con el tipo de visado que ya tienen o que se obtuvo, puede generar que o les denieguen la admisión en frontera, o que la empresa cuente con algunas sanciones legales que sean importantes. Otro error a la hora de elegir incorrecto el visado es que la propia empresa elija de manera incorrecta el visado, que piense que puede obtener determinado visado y a la hora de la entrevista ese visado termine siendo denegado.
Y el segundo error, voy a decir que es el que más nos pasa en el día a día, es la mala planificación del proceso. Nos llegan muchísimos casos de gente que nos dice, llegué hasta acá y me doy cuenta que no me lo van a aprobar, ¿cómo me ayudás a arreglarlo? Y nosotros siempre hacemos lo mejor posible, pero la verdad es que la única forma de llegar a una máxima posibilidad de éxito en un proceso migratorio es planificarlo desde el principio de la mejor forma posible. No solo elegir el visado correcto, sino también tener en cuenta los tiempos que lleva cada visado, esto que les contaba antes, qué organismo va a estar involucrado, si puede traer dependientes o no puede traer dependientes, cuáles son las características de las personas que yo quiero que sean trasladadas, porque no todo el mundo tiene lo que el Departamento de Migración requiere como talento a la hora de trasladarse. Una vez más, ¿cuáles son las consecuencias que esto puede traer? Lo que dije anteriormente, la deportación por parte del empleado si ya está en Estados Unidos y se nos pasó una fecha, por ejemplo, para extender un visado, la inadmisión futura, porque una vez que uno cae en una situación de ilegalidad dentro del área migratoria en Estados Unidos, después gestionar que permitan volver a ingresar a esa persona es un poco complicado. Y para la empresa, multas y sanciones que pueden ser muy altas, que no solo pueden ser del departamento migratorio, que también pueden ser del departamento de trabajo, y obviamente con ello un impacto reputacional y una paralización operativa, porque si deportan a un empleado, dejo de contar con él y me quedo sin personal. Bien, ¿cuál es la solución que nosotros siempre tratamos de recomendar a los clientes? Es hacer un enfoque 360 grados, que sea integral, que involucre el antes, diría yo, como casi lo más importante, ¿no? Planificar con tiempo, hacer un análisis detallado, una buena elección de visado. Durante el proceso de la visa, es decir, tener en cuenta que cada consulado tiene su discrecionalidad, sus reglas, sus tiempos, ¿no? Y una vez que la persona ya está en Estados Unidos, también ser muy cauto con tener traqueado los vencimientos de esas visas, que esa persona siga durante todo el proceso de su asignación de una manera que esté siguiendo las reglas y que esté ordenado no solo a nivel migratorio, sino también a nivel fiscal, de seguridad social y obviamente relocation si tienen familia y tienen niños que van a la escuela, dependientes que también quieren trabajar, etc. Dicho todo esta como un poco global de cómo nosotros trabajamos, lo que voy a explicar ahora es un poco los tipos de visados que hay más comunes en Estados Unidos y los que creemos que en esta reunión de hoy quizás a las personas que nos acompañan les pueden resultar de mayor utilidad para saber un poco. Como bien dijo Sandra, de todas formas, cualquier duda que tengan pueden escribir y a lo último hacemos consultas porque sé que puede ser un poco complejo. Bien. Lo más importante, como el ABC, para tratar de entender esta complejidad del mundo estadounidense migratorio, es que Estados Unidos, como regla general, divide a las visas entre no inmigrante e inmigrante. Hablando de manera un poco más simple, las visas de no inmigrante son todas aquellas temporales, es decir, en donde la persona que viaja por un tiempo que está determinado, puede ser corto o puede ser largo, pero está determinado y que luego de su asignación va a regresar a su país de origen. En cambio, las visas de inmigrante tienen como objetivo quedarse en Estados Unidos de forma permanente, es decir, que a nivel laboral la propuesta es indefinida, no son 2 años y ya está, sino es, necesito a esta persona que venga a Estados Unidos y se quede de alguna manera para siempre. Esto es importante porque yo no soy experta a nivel fiscal, pero lo que sí nos pasa a diario es que esto tiene implicancias fiscales que hay que tener en cuenta a la hora de planificar, porque no es lo mismo cómo paga sus impuestos una persona con un visado de no inmigrante
con una persona que se va a residir de forma permanente en Estados Unidos. Bien. Alternativamente a este tipo de visas de inmigrante o no inmigrante, hay un Visa Waiver Program, que es un permiso de ingreso a Estados Unidos que solo algunos países pueden acceder a él. Lo mencionamos hoy porque España es uno de ellos. No es una visa como tal, sino que es un permiso de ingreso que los españoles pueden utilizar para ingresar a Estados Unidos sin tener que gestionar la visa ante el consulado. El proceso es muy simple, se entra a través de la página de internet, se hace de forma digital, se completa todos los requisitos, se hace un pago de una tasa y en un tiempo aproximado de unos 2 días, el Estados Unidos va a contestar si admite o no admite la famosa ESTA, y si está aprobada, esa persona puede ingresar a los Estados Unidos sin más. No hay cita consular, no hay que argumentar o fundamentar los motivos. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de permisos, porque son permisos que tienen una capacidad de acción muy limitada. Es decir, que la persona que entra solo puede hacer turismo y negocios. Y especialmente durante estas últimas épocas, la palabra negocios hay que ser muy cuidadosos qué implica, porque puede ser un poco limitada, ¿no? Reuniones, firmas de contratos, algún tipo de entrenamiento. Entonces, si bien es una opción que puede resultar muy accesible, hay que ser cautelosos a la hora de elegir que nuestro personal se traslade a Estados Unidos bajo este tipo de permiso de ingreso. Bueno, acá hay un poco más sobre lo que les contaba. Lo importante es que, por supuesto, que nadie que tenga este permiso de ingreso puede hacer trabajo activo en Estados Unidos y por tanto no puede ganar dinero en Estados Unidos. Y como siempre, la última persona y la última palabra sobre si la persona puede ingresar la va a tener el personal de frontera. Bien, aquí es donde la cosa se complica un poco. Las visas de no inmigrante, que son las que nosotros más trabajamos con las empresas, son, como dijimos, las visas que son de tipo temporal. Como verán acá en pantalla, son muchas y hay más incluso de las que presentamos hoy. Hicimos como la selección de por ahí las más comunes, y dentro de las más comunes vamos a revisar las que creemos que las empresas españolas, según lo que nosotros trabajamos, más están interesadas. Para decir rapidito, la visa F, J, la F y J son más enfocadas en estudiantes y personal de intercambio. Si bien hay alguna alternativa de trasladar personal bajo estas visas, no es lo más común ni lo más recomendable, pero si alguna persona tiene un caso en particular de esto, se puede conversar y buscar alguna alternativa. La visa B1, B2 es la visa de turismo y negocios, parecida a la ESTA con algunos aspectos que ya vamos a ver, y las que verdaderamente implican un permiso de trabajo por un plazo más largo y determinado son las visas L, las visas E, la TN y la H1B o H1B para trabajadores especializados. Vamos a ver ahora de a poco las que generalmente más nos solicitan y con las que más trabajamos, que creemos que les puede ser de utilidad en este ratito cortito que tenemos para revisar. Bien, primero la B1 y B2. Se llama B1, B2, es una sola. Puede ser que en algún consulado, si uno explica que solo va por negocios, le pongan solo B1 y no B2, pero en general la misma visa sirve tanto para negocios como para turismo. En general no tenemos tantas empresas que colaboren con los empleados para obtenerles sus visas para turismo y recreación. La mayoría obviamente necesita que sus empleados vayan a hacer negocios a Estados Unidos,
Y lo importante es tener en cuenta qué significa negocios. Esto no está delimitado con un listado de actividades que provee el gobierno como tal. Entonces, igual que con la ESTA, hay que ser un poco cautelosos y ir muy detalladamente a analizar qué es lo que va a hacer la persona que necesito yo como empresa que sea trasladada por negocios a Estados Unidos. En principio, las más simples y más altamente aceptadas por Estados Unidos son las asistencias a reuniones, las conferencias, las negociaciones, algún tipo de entrenamiento, ¿no? Si hay una cuestión de visitar clientes y hacer mayor contacto, y como dijimos, las formaciones como tal. Las limitaciones más grandes que tiene este tipo de visa es que no permite trabajar, ni tener remuneración en Estados Unidos, y tiene un control bien estricto en frontera, es decir, más allá de que el consulado ya me la haya aprobado, sí que hay que en frontera por ahí hacer cierto nivel de entrenamiento al empleado que va a viajar a Estados Unidos para que pueda explicar bien cuáles son las actividades que va a hacer. Y tienen una alta dependencia de la situación consular. Esto sobre todo porque dependiendo del consulado hay muchísima espera para los turnos en el consulado para obtener esta visa. Como dije al principio, lo más importante siempre es planificar con tiempo y poder tener en cuenta bien qué actividades va a hacer la persona y cuándo la necesito para que no correr riesgos con este tipo de visado. Ahora bien, la visa B1, que como hasta ahora nombré, es de negocios y dijimos es para reuniones y es para hacer contrataciones, supervisión y entrenamiento, tiene una alternativa, 2, como pueden ver en pantalla, que permitiría de alguna forma que el empleado desarrolle algunas tareas específicas dentro de un contrato de trabajo. Lo primero es, el empleado siempre va a seguir empleado por la empresa de origen, en este caso la empresa española, no pasa al payroll estadounidense, ni recibe remuneración. Estados Unidos no lo nombra como trabajo en sí, sigue no estando permitido trabajar, sin embargo pueden ser actividades técnicas que tengan que ver con su contrato de trabajo en la empresa de origen. Las dos opciones bajo esta alternativa de visa de negocios se llaman B1 in lieu of H-1B y B1 Industrial o Commercial Worker. Empiezo por el final. La B1 Industrial o Commercial Worker es una alternativa a la visa de negocios cuando una empresa firma un contrato con un cliente en destino, en Estados Unidos, por la venta de un determinado producto, como por ejemplo puede ser maquinarias, y dentro de ese contrato está estipulado que la empresa que vendió va a proveerle al cliente la instalación de esa maquinaria, en el ejemplo, o la supervisión de que esa maquinaria, por ejemplo, funcione correctamente, o el entrenamiento del personal de Estados Unidos local lo provee también la empresa que vendió ese producto. Entonces, consecuencia de que hay que cumplir ese contrato en el que yo dije que voy a proveer la instalación, traslado a mi personal de origen para que complete esa instalación, esa supervisión de que aquello que vendí funciona correctamente, y luego se regresa a los Estados Unidos. Esa es la B1 industrial o comercial. La B1 in lieu of H-1B tiene que ver con explicarle al gobierno de Estados Unidos que yo tengo determinado negocio en los Estados Unidos vinculado a mi negocio en España y tengo personal en España que es altamente calificado y tiene un conocimiento especial que en Estados Unidos no consigo a nadie que lo haga de esa forma y que necesito que venga, lo haga y se vuelva. Por ejemplo, la instalación de determinada parte de la maquinaria de un proyecto más grande, ¿no? Entonces, bueno, esa persona viene, realiza esa actividad, instala lo que tiene que instalar y se regresa. En ambas alternativas
nuevamente el salario es pagado íntegramente fuera de Estados Unidos, la empresa trabaja para la el empleado trabaja para la empresa extranjera y las actividades que el empleado va a hacer en Estados Unidos tienen más que ver con generar con un cumplimiento de una actividad que tiene la empresa extranjera y que en Estados Unidos solo se recibe esa ganancia, vamos a decir. Siempre la estancia es temporal y tiene que estar bien definido y sobre todo hay que demostrar muy específicamente que esa persona tiene lazos con su país de origen y que va a regresar a su país de origen luego de terminada la actividad en Estados Unidos. Bien. Otro tipo de visados, cuando ya necesito que una persona se quede más tiempo en Estados Unidos, esto ya no es unos meses y tal, sino es una estancia más larga, y diría yo que casi la visa por excelencia de trabajo en Estados Unidos es el visado L1 de transferencia intraempresa. Este visado creo que todos los países tienen su correspondiente, ¿no? Que es el famoso traslado de personal de mi empresa de origen a mi empresa en destino. Se llama L1, en Estados Unidos está bien focalizado para directivos, gerentes o personas con conocimientos especializados, es decir, no puedo trasladar cualquier persona de operaciones, tienen que ser personas con determinadas cualificaciones que los lleven a tener un cargo de gerente o de conocimiento especializado, y el requisito más importante que tiene esta visa es que ese personal que yo quiero trasladar tiene que haber estado en la nómina española por lo menos un año antes de que yo lo pueda trasladar. Un poco la idea de este visado o el enfoque que hace el gobierno de Estados Unidos es: tengo un manager que yo sé que trabaja en un alto nivel, que tiene tal conocimiento y lo desarrolló en mi empresa de origen, que ahora necesito que de alguna manera replique ese trabajo en Estados Unidos. Entonces, basado en eso, viene todo el proceso ligado a ello que tiene que ver con, bueno, tengo que demostrar que esta persona es altamente calificada, tengo que demostrar y evidenciar con una alta carga de evidencia que esta persona trabajó en mi empresa y fue esencial, y ahora en mi empresa en Estados Unidos la necesito para que replique y me ayude o a expandir o a abrir un nuevo área, demás. Por lo tanto, los requisitos esenciales más importantes, además de haber trabajado un año, es que haya una existencia real entre la empresa de origen y la empresa de destino. Y luego viene el visado E2. El visado E2 es un visado que nosotros con España es, creo, desde la oficina de Estados Unidos, el que más trabajamos. Es un visado que es de inversión estratégica, que permite trasladar personal de altamente calificado y de conocimiento específico, y también tal vez de un nivel con menos seniority, y esto lo hace también atractivo. El visado E2 está basado en un acuerdo que tiene Estados Unidos con España. Estados Unidos tiene este visado 2 con muchos países, España es uno de ellos. No todo el mundo puede acceder, y implica una inversión sustancial en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona en la práctica esta inversión? Bueno, la empresa española tiene que crear una empresa en Estados Unidos, o si ya la tiene que inyectarle cierto dinero que el gobierno de Estados Unidos nos dice que es sustancial, tiene que ser esa inversión, y ese dinero que tiene que ser trasladado de la empresa de España a la empresa en Estados Unidos, tiene que ser reinvertido en la real actividad de esa empresa en los Estados Unidos. Es decir, que la empresa de Estados Unidos hay que demostrarle al gobierno que tengo el plan de hacerla crecer y de ponerla en marcha.
En la mayoría de los casos tenemos el ejemplo es la empresa en España que le empieza a ir súper bien en España y empieza a expandirse y empieza a entender que Estados Unidos es un mercado enorme, y entonces nos contacta, nos toca la puerta y nos dice, ¿cómo hago? Porque quiero que el manager o el ejecutivo o el mismo o el propio dueño de la empresa me quiere mudar unos años a Estados Unidos para ampliar el mercado ahí. Entonces, bueno, nosotros apoyamos desde la creación de la empresa en Estados Unidos y los asesoramos para que este traslado de dinero sea correctamente, cumpliendo con las leyes migratorias, y que una vez que este traslado de dinero sustancial se llegue a la empresa nueva creada en Estados Unidos, se reinvierta en todo lo que haga falta para demostrar que esa empresa está andando. ¿Qué es esto? La renta de una oficina, la contratación de empleados, la compra de inventario, y de esa manera poder demostrarle que hay una proyección a 5 años, específicamente lo piden, de crecimiento de esta inversión extranjera. Bien, para la gestión de lo que pasa durante el proceso, ¿no? Que les contaba, una vez que termina esta planificación, el hijo quiere una L, quiere una E, van por corto tiempo, tal vez puede ser una TN que se especifica para determinadas nacionalidades y demás, empieza durante el proceso. Lo más importante durante el proceso es tener en cuenta que las citas consulares son muy particulares y que hay que hacer con tiempo una planificación de cuándo. Obviamente nosotros vamos siempre haciendo un scan de cuánto están demorando las citas dependiendo del consulado, y luego hay que hacer una coordinación muy grande entre el departamento migratorio y el consulado, porque muchas veces, muchas de estas visas, por ejemplo la L, implican que primero el departamento migratorio dé el ok con la visa y luego los oficiales consulares tomen este expediente. Y dentro de la situación del departamento migratorio se puede dar que una vez que yo metí todos los papeles, me piden más información o me piden que argumente de una manera más profunda algún punto que les generó dudas. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de los plazos puede alargar un poco la estrategia. Bien, después de que ya obtuvimos la visa y el consulado nos la aprobó y todo parece ser felicidad, hay que tener en cuenta que luego de ese desplazamiento, el personal entra a Estados Unidos. Está una parte que es crucial, que es enfrentar a los empleados y a los oficiales de frontera. No voy a decir que en todos mis años de experiencia no creo que ese sea el punto de mayor peligro, por así decirlo, si yo tengo ya mi visa y mis papeles preparados, pero sí que últimamente esta parte del proceso se ha convertido en una situación que no hay que tenerle miedo, pero hay que estar preparado. Y esto es poder explicar, poder entrenar a nuestros empleados para que cuando entren a Estados Unidos sepan explicar cuál es su visa, qué es lo que van a hacer y que tengan en claro cómo afrontar a esta situación, porque el personal de frontera es al final del día el que tiene la última palabra. Puede ser que ya el departamento migratorio haya aprobado, que el consulado haya estampado mi visa y que la persona a la hora de la frontera diga no entras. Entonces, esta parte nunca solía ser un problema, últimamente hay que estar más atentos y hay que prepararlo también hasta el último minuto. Y una vez que la persona entra a Estados Unidos, es importante hacer el control de un formulario que se llama I-94. I-94 es el registro que tiene Estados Unidos de todas las personas extranjeras que ingresan al país. No es que el empleado tenga que completar nada, no es que el empleador tenga que completar nada, es que una vez que la persona ingresa al país tiene que chequear su formulario I-94, que se hace de forma online, porque lo que diga el formulario I-94 es al final del día
la realidad del estatus migratorio de esa persona. Entonces, se completa y va a decir, ok, estatus migratorio, trabajador o turista o negocios, y ese es el verdadero momento en donde de verdad vamos a saber qué decidió el personal en frontera, y también va a tener una fecha de expiración. Esa fecha de expiración, independientemente de lo que diga mi aprobación del Departamento de Migratorio o lo que diga mi visa en el pasaporte, la fecha que figura en ese I-94 es el último día al que esa persona puede estar en Estados Unidos. Entonces esta acción de controlar el I-94 al final es la más importante una vez adentro, y lo que hay que hacer es, si hay un error, bueno, llamarnos, que nosotros los ayudamos a corregirlos, y además de eso, si no hay un error, anotar esa fecha y tenerla bien presente. Esto también nosotros lo hacemos con nuestros clientes, ¿no? Que nos agendamos todas las fechas de vencimiento, porque hay que extenderlo. Si estamos cerca de esa fecha, hay que iniciar el proceso de extensión. Más específicamente para las visas de largo plazo, nosotros recomendamos arrancar al menos 6 meses antes a juntar la documentación y pensar si esa persona se va a quedar más tiempo o se vuelve a su país de origen. Y después, otra acción que hay que hacer durante la persona se encuentra, el empleado se encuentra en Estados Unidos, es hacer una verificación constante de qué es lo que está pasando en Estados Unidos con la cuestión migratoria. Esto es algo que siempre fue muy cambiante, pero que ahora especialmente todos los días es como un nuevo amanecer, y hay que estar muy actualizado de las reglas, porque sí ha pasado que un permiso de trabajo que está vigente, sale una nueva ley que dice que todas esas personas no lo tienen más vigente, y en 60 días esa persona se tiene que ir del país. Entonces es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, estar bien al día de que, a pesar de que ya tengo el visado aprobado y estoy trabajando, no haya ninguna nueva actualización de esa ley o de las condiciones del visado que tienen mis empleados, que por ahí los dejen fuera de estatus. Y por último, como ya les comenté, estar muy atento a las renovaciones de las extensiones. Si una persona se queda sin estatus legal en Estados Unidos, no va a poder extender, no hay plazo de gracia, tiene que ser antes de que se venza, que esa persona tiene que haber extendido, y no hay forma de debatir esto. Por lo tanto hay que ser muy cuidadosos de que no se venzan los estatus migratorios, porque si no, no solo que no los voy a poder extender, sino que esa persona, ese empleado, nos queda de forma ilegal, y como vimos al principio, puede traer sanciones para la empresa por tener empleados ilegales trabajando, y muchísimos, muchísimos problemas para el empleado a la hora de regresar a Estados Unidos, porque hablando mal y pronto, no va a poder volver a menos que haga un proceso muy largo y muy complejo de perdón. Bien, un poco como englobando todo lo conversado, nosotros siempre ponemos mucha énfasis de que la idea es arrancar con aquellos instintos que tenemos de tratar de resolver el tema migratorio a nuestros empleados de la forma más rápida y simple, que por ahí es entrando con un ESTA, una 1B2, tratar de frenar ahí ese impulso y decir, no, bueno, la idea es que voy a planificar, me voy a asesorar, y luego de que esa persona tenga ese visado, el correcto, de la manera que esté alineado con las actividades que la persona, que el empleado va a hacer por el tiempo que necesito, también tener la responsabilidad y el control de estar actualizado con las regulaciones del país, y eso es lo que al final del día me va a traer como empresa una ventaja competitiva respecto a la competencia, y sobre todo una tranquilidad de que tener personal extranjero trabajando en los Estados Unidos puede ser complejo, sobre todo si no lo hago de la forma correcta. Si lo hago de la forma correcta,
termina siendo una cuestión que es de importancia, pero que no tiene por qué ser una adversidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Espero que no haya sido muy largo. No, la verdad es que no. Completo. Ha estado muy bien, porque al final sí que es cierto que bueno, las empresas van a Estados Unidos, tienen, pues bueno, a lo mejor un concepto erróneo de qué tipo de visado, por el tiempo. Muchas veces el tiempo es el que principalmente nos marca un poco el que utilizo. Muchas veces los empresarios se van con un ESTA, como bien has dicho, y bueno, pero yo creo que hay una clave en lo que has dicho, y tienen un poco que planificar y establecer cuál es la mejor estrategia para poder desplazar a trabajadores, y porque al final que hagas un desplazamiento incorrecto conlleva una serie de consecuencias, que es al final lo que nosotros queremos evitar que las empresas hagan. Definitivo, definitivo. Y puede ser un poco como que uno se asusta con tantas alternativas y tantas opciones, pero al final del día, si uno lo planifica con tiempo, la parte buena es que hay opciones para todos. Exacto. Pues nada, María Eugenia, vamos a dar paso a nuestro siguiente. Puedes dejar de compartir la pantalla. Vamos a dar paso a Luis Esteban. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy con nosotros, por compartir con Cámara Valencia pues esta ponencia. Luis Esteban Manzanares es coordinador del área de unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos en la UGE. Y qué mejor que él que informarnos cómo pues bueno, las empresas deben gestionar las autorizaciones tanto de residencia y trabajo de perfiles extranjeros de alta cualificación, tanto de inversores como de emprendedores o de trabajadores que trasladamos aquí en España. María Eugenia nos ha hablado de qué tipos de visas debemos utilizar y qué trámites debemos gestionar cuando nosotros salimos a Estados Unidos, pero yo creo que es muy importante que tengamos la visión de la administración para que así tengamos pues una visión y una perspectiva completa para las empresas. Cuando quieras, Luis. Vale, voy a mostrar su pantalla. A ver si sale. Perfecto. ¿Ya lo veis? La vemos. Pues yo no. A ver, ¿por qué no la veo yo? Puedes apagarte la cámara si quieres, para así que tengas vale, perfecto. Vale. Perfecto. Si es sobre todo para ver lo que estamos hablando. Ese no es sencillo. Exacto. Ahí sí. Bueno, correcto, como ha dicho, soy Luis Esteban Manzanares Fernández Roldán. Llevo en migraciones desde el año 2020, la pandemia, cuando llegué a la unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos como responsable de área. Luego fui subdirector adjunto, acabé siendo subdirector, y luego, pues, tras un breve plazo en temas de recursos humanos en Consejo de Seguridad Nuclear, pues me volvieron a llamar un poco para volver a la UGE, a unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos. Yo voy a contar un poco primero, qué es la UGE, qué autorizaciones trabajamos, y lo vamos a enfocar pues un poco hacia el mercado norteamericano, ¿vale? Muy enfocado a trabajadores, entre los que voy a meter nómadas digitales porque la empresa puede mandarles como nómadas a España, ¿vale? Otras cuestiones que veremos también, los certificados de cobertura, que Estados Unidos acepta el nómada como un empleado que le puede trasladar. Y poco más. Bueno, empezó diciendo que ¿qué ventaja podemos tener? Pues bueno, como Estados Unidos no necesita visado para entrar en zona Schengen, pues en un momento dado podemos adelantar y ahorrarnos el trámite de visado, ¿vale? La persona está aquí legalmente como turista y puede pedir. Es decir, la ley 14/2013, una de las ventajas que tiene es que se puede pedir desde in-country, desde España,
¿vale? Lo único que hay que tener mucho cuidado es, si el trabajador cumple los requisitos, perfecto, pero sobre todo el empresario tiene que tener mucho cuidado en que no tenga antecedentes penales, porque entonces ahí sí que no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, un poco, os voy a poner un mapa de lo que es la extranjería en España, la legislación, ¿vale? Tenemos, por supuesto, a ciudadanos de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza y sus familiares, que se rigen por un Real Decreto, que es el Real Decreto 240-2007 de régimen comunitario. Estos tienen su propia vía. Y luego los ciudadanos de terceros estados, es decir, aquellos que no son de la Unión Europea ni de estos estados de Espacio Económico Europeo, pues tienen varias opciones o varias maneras de estar en España, ¿no? La más común es la Ley Orgánica 4/2000, que es la Ley de Extranjería, y el Real Decreto que lo desarrolla, que creo que es su tercer Real Decreto ya, que fue el que salió en el 2024 y que, bueno, no sé si os han hablado ya, que hoy aparece publicado en el BOE una reforma más que lo que va a hacer va a ser dar cabida a la regularización extraordinaria de gente que está irregular en España. Bueno, tenemos por otro lado pues el Convenio de Viena, ¿vale? Que esto aplica al personal diplomático. El personal diplomático tiene una vía totalmente diferente, tienen su acreditación, su número de NIE también, como todos los demás. Lo que pasa es que ellos se lo gestionan desde la Cancillería del Ministerio de Asuntos Exteriores. Luego tenemos la Ley 12/2009 de Asilo, Protección Subsidiaria y Apátrida. Una de las cosas que la reforma que se publicó de la regularización es que todos los solicitantes de asilo que no lo tienen concedido van a poder regularizarse de esa manera, porque en la última reforma del reglamento no les permitía. Tenemos unos tratados internacionales, que son acuerdos de movilidad de jóvenes, ¿vale? Con Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Corea y Japón, pues bueno, pues para venir a hacer prácticas en España de su estudio, ¿vale? Tenemos otro tratado internacional de Andorra que se afecta sobre todo a la zona de Cataluña, a la zona de Lleida y mucho a Barcelona, porque muchos de estos son estudiantes que van a Barcelona. Y luego tenemos lo que me voy a centrar, que es la Ley 14/2013, lo que lleva la unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos, pero la Ley 14/2013 es una ley económica, no es migratoria. Es una ley que surge en el año 2013 en un proceso, en un contexto de una profunda recesión económica y tocaba muchas cosas, ¿sabes? Un poco mejorar y agilizar. Y tiene una sección de movilidad internacional, que son esos artículos que veis al final, una disposición adicional y demás, y alguno que se ha añadido después como TER, Kinky y cosas de estas que se ponen en las leyes, que es lo que trata un poco este tipo de autorizaciones, de las que vamos a hablar. Subsidiariamente, en lo que no está previsto en la Ley 14/2013, volvemos a la Ley Orgánica 4/2000 y al reglamento que lo desarrolla. Es decir, se regulan unas cosas básicas y en lo que no está aquí, pues nos vamos al régimen general. Bueno, ese es nuestro portal, ¿vale? ¿Quiénes somos? Bueno, la Unidad de Grandes Empresas se creó en el año 2007, un poco pues para agilizar pues, colectivos de especial interés para España, ¿no? Para el Gobierno de España, para la economía. Pero bueno, se hacía bajo el régimen del reglamento, creo que era del año 2001, con lo cual simplemente lo que hacía era una serie de autorizaciones específicas, se tramitaban en una unidad aparte un poco para darles un poco más celeridad, pero realmente bajo la premisa de la legislación general de extranjería. El salto surge cuando se publica la Ley 14/2013, que sí que eso fue un salto importante, sobre todo a efectos de la tramitación y la agilidad que se pretendía. Bueno, ¿qué ventajas tiene tramitar con Ley 14? Vale, pues la tramitación es totalmente electrónica y a través de sede propia. Esto dicho hoy en día, cuando todo lo que la regularización va a tener que entrar por Mercurio, a lo mejor no tiene mucho sentido, pero no hay otra vía. Aquí no puedes presentar papel, no puedes ir a una oficina, no puedes ir a la UGE a presentar papel, ¿vale? Es todo electrónico, con certificados electrónicos. Se puede solicitar desde España o desde el exterior, igual que, por ejemplo, en cuenta ajena. Una empresa que quiere trabajar trabajadores por cuenta ajena, porque no pueden venir por Ley 14, porque antes de nada hay que decir que es una ley muy específica, con muchas ventajas, pero dedicada a unos colectivos muy, muy específicos y unos perfiles muy específicos. Una cuenta ajena, pues se tiene que solicitar siempre desde el exterior y una vez que te la autorizan, pues vas a por un visado también. Bueno, Ley 14/2013, salvo un caso muy concreto, como puede ser el del nómada digital que necesita un visado que se obtiene en el exterior,
antes de venir a solicitar a la UGE la autorización. El resto se pueden pedir desde el exterior, ¿vale? Y cuando se le concede tiene que ir a por un visado, como pasa en régimen general, o directamente puede entrar en España con un visado de turista, o simplemente porque no necesitan visado, porque vienen uno de esos países como, no sé, de Latinoamérica, de Reino Unido, por ejemplo, Estados Unidos, que es lo que estamos hablando, y una vez que están aquí, su empresa se lo puede solicitar, ¿vale? ¿Tiene una facilidad de modificación al régimen general? Pues bueno, esto se ha cortado un poco para tratar de evitar el fraude, que significaba que la gente traía como traslado intraempresariales y al primer año que se podían pasar al régimen general, modificar, los pasaban. Realmente eso ya ahora mismo no funciona, ¿vale? Porque si quien te está contratando es el mismo grupo de empresas, es una empresa del mismo grupo que te trajo, pues se considera que hay cierto fraude, ¿vale? Y lo que se trata es de no evitar la situación nacional de empleo. Vale, que ya adelanto que lo ponemos abajo, que la ley 14 no está sujeta a situación nacional de empleo. Si cumple los requisitos, no hay que ir a la oficina al SEPE, no hay que hacer una petición, no hay que hacer un certificado de que no hay candidato, es decir, ese tipo de cosas. Y también, bueno, es muy fácil cambiarse de ley 14 a ley 14, se lo puede hacer desde el primer día. Tú tienes una autorización de ley 14 con una empresa, viene otro, te paga más o te interesa más y te cambia directamente. ¿Vale? O tú has entrado como nómada y estás cumpliendo los requisitos de como nómada y en un momento dado, a los 2 meses, pues una empresa te contrata, te puedes cambiar sin problema, ¿vale? Tú has entrado como traslado ICT y al final te quieren contratar como altamente cualificado, se reúnen los requisitos y te puedes cambiar. Es decir, tiene muchas ventajas en ese sentido. Aquí la idea estrella es que el plazo máximo de tramitación son 20 días hábiles y si no, el silencio es positivo. Esto no lo hay en ningún sitio, ¿vale? Esto es un estrés inmenso que nos lleva todos los días a preguntarnos que si estamos duplicando, si estamos haciendo cosas que carecen de valor, porque tenemos que sacar esto. Ahora mismo estamos en 13 días hábiles, que es poco más de 2 semanas naturales, ¿vale? Básicamente, 2 semanas y media naturales estamos dando resoluciones. Y pues, cuando alguna se nos queda por en el tintero, pues tenemos que concederla por silencio, se estima por silencio. He dicho que no está sujeta a situación nacional de empleo y es un permiso único, residencia y trabajo, pero tanto para el titular como para los familiares. Es decir, el titular está vinculado a la empresa que lo trae, en principio, o si eres nómada, a trabajar para empresas fuera de España, si eres... sí, estás vinculado. Pero los familiares, si están en edad de trabajar y reúnen los requisitos, pueden trabajar en lo que quieran, ¿vale? Automáticamente. No hay que esperar un año para reagrupar, ¿vale? No hay que esperar la renovación. Pueden venir todos los familiares a la vez. Bueno, ¿qué figuras tiene la Ley 14/2013? Bueno, pues emprendedores, que tiene que ser un proyecto de negocio que sea de interés general para España, ¿vale? O algo muy innovador. Y bueno, aquí pues al principio parecía que iba a haber mucho, pero luego la mitad no montaron el negocio y bien, de estos desgraciadamente hay muy pocos, pero hay algunos por ahí incluso con patentes, ¿vale? Los profesionales altamente cualificados, que es un poco en lo que nos vamos a centrar hoy. Los investigadores, que son también, digamos de alguna manera, altamente cualificados, ¿vale? Porque tienen que estar estudiando como mínimo el doctorado, con un contrato de investigación con la empresa, que suele ser, salvo en determinadas zonas, como País Vasco, una zona así, que sí que hay una red interesante, un hábitat de empresas, un nicho de empresas que se dedican mucho a la investigación. En el resto de España, básicamente, esto lo copa lo que es el CSIC y las universidades, ¿vale? Con becas, con contrataciones, Tenemos los trabajadores intraempresariales, que son trabajadores que estos siguen dependiendo de su empresa en origen, en este caso serían de Estados Unidos, y que su empresa los manda a España a hacer algo, bien porque son del mismo grupo empresarial o bien porque vienen a España mediante un contrato de prestación de servicios a hacer algo una empresa española que ha contratado con la empresa norteamericana. Tenemos los teletrabajadores internacionales, que son lo que conocemos como nómadas digitales, que estos tienen que trabajar para empresas de fuera, no pueden trabajar para empresas nacionales. Bueno, el autónomo si eres autónomo, puedes obtener el 80% de tus ingresos aquí en España, ¿vale? Pero el trabajador por cuenta ajena, no. Y luego tenemos una cosa que surgió, que es el sector audiovisual, os he puesto un asterisco ahí, porque también puede ser interesante, sobre todo con el tema de Estados Unidos, las productoras y demás, que se hizo
para atraer talento hacia el sector audiovisual, inversiones, producciones, este tipo de cosas. Vale, antes de seguir, cuando hable de altamente cualificado, de trabajadores intraempresariales, siempre hablamos de relaciones laborales y profesionales, es decir, no solo cuenta ajena, también pueden venir como cuenta propia. Vale, aquí iríamos a un poco el cuenta propia, le vamos a enfocar desde el punto de vista del trade, que es aquel trabajador que reúne sus ingresos del empleador que le trae como mínimo el 75%. Esto está en el estatuto del autónomo, ¿vale? Que siempre hablamos de cuenta ajena, pero también se pueden traer trades. O sea, y cualquier directivo de una empresa, de estos que van... Esto no tiene una relación laboral, estos tienen un asimilado al autónomo, los puestos directivos, pues eso sería el caso más que se me ocurre ahora mismo. También se me ocurre a veces que los médicos pues tienen cooperativas, entre ellos, son autónomos, pero tienen cooperativas, y lo que hace la cooperativa, bueno, pues que hace un contrato mercantil con un profesional médico que viene de no sé dónde porque necesitan esa especialidad y no la encuentran en España. Pues este sería otro de los casos. Bueno, vamos a empezar con los PAC nacionales, ¿vale? Con los trabajadores altamente cualificados. Aquí con muchas de las figuras tenemos una versión que es europea y otra nacional. La versión europea siempre viene de una directiva. Y suele ser pues, un poco más restrictiva, ¿vale? Aquí tenemos el PAC nacional que se hacía en la UGE desde tiempos inmemoriales, desde que empezó en el año 2013, con la ley 14, y la tarjeta azul europea pues se hacía a través de la oficina de extranjería. Las tasas no eran las mismas, eran mucho más altas, los tiempos eran otros, y sí, bueno, una de las últimas reformas que hubo pues, de la ley 14, pues se metió y se trajo aquí. Realmente lo que está pasando es que muchos de los trabajadores pues están pasando a tarjeta azul europea porque es más ventajoso en cierto sentido, ¿vale? El PAC nacional solo debería quedar para casos restrictivos que no pudieran entrar por tarjeta azul europea. Porque la tarjeta azul europea, en un momento dado, si tu empresa tiene otra sede en Europa y te desplaza allí, pues siempre es más sencillo. Con la tarjeta azul europea, si tú la tienes y en otro momento vives en otro país de la Unión, te cuenta este tiempo para la larga duración europea. Es decir, siempre tiene más ventajas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia básica entre las dos? Bueno, pues que las dos tienes que tener una titulación superior o una experiencia equivalente. Y cuando digo una experiencia equivalente, pues, ¿cómo puede ser? Un médico no puede ir por experiencia, eso tiene que tener titulación. Pero un experto en ciberseguridad puede ser un chico que con 17 años cogió un ordenador, empezó a hacer cosas y a lo mejor no tiene ningún título, pero es un experto, ¿vale? Pues ahí tendríamos que ir por experiencia. La tarjeta azul siempre es título universitario, grado, máster o doctor, y el PAC nacional puede ser título universitario o puede ser algo asimilado a una formación profesional superior, a un ciclo superior. ¿Por qué? Porque eso también es educación superior, ¿vale? Un poco el matiz es ese. Habría que todo lo que está relacionado con universidad, traerlo por la tarjeta azul europea, y el PAC nacional dejarle pues, para este tipo de perfiles, ¿vale? Que no entran por la tarjeta azul europea. Bueno, aquí os pongo a modo de ejemplo una página web del Ministerio de Educación, ¿vale? Donde sabemos lo que es todas las titulaciones que tenemos de formación profesional superior y que nos puede dar pistas de qué podemos traer como altamente cualificado nacional. Es decir, esto no podría venir como tarjeta azul, ¿vale? Porque es una formación superior, pero no es universitaria. Claro, las titulaciones pues no son las mismas. Y puede ser países que las tengan reconocidas recíprocamente. Bueno, pues sí, se pueden homologar, se pueden hacer ese tipo de cosas. Pero aquí normalmente la experiencia me dice que precisamente la gente viene por experiencia. Y siempre pongo un ejemplo muy claro porque me parece bastante ilustrativo. Tiene una titulación superior que es técnico superior en gestión, montaje de parques eólicos. Y una de las funciones suyas es el montaje, diseño y montaje simplemente de aerogeneradores. Vale, pues ahí está viniendo mucha gente que tiene una experiencia en ese montaje. Entonces, las empresas españolas los traen y en un momento dado, pues a lo mejor la empresa española hay proyectos en Corea, por ejemplo, pues los expatrian. Pero esa gente cotiza aquí a la Seguridad Social y realmente tiene autorización de residencia en España, aunque luego trabajen en otro sitio. Bueno,
Otra labor interesante, otra página web interesante puede ser ESCO, ¿vale? Aquí hablamos de catálogo nacional de ocupaciones del año 2011, el año 2025, no sé qué, no sé cuánto. Yo os recomiendo que siempre preguntéis a ESCO, ¿vale? Porque si os fijáis ahí os he puesto, ESCO tiene muchos más. Los primeros creo que son el 0, creo que son militares más, que no nos interesan para nada. Os he puesto los que son 1, 2 y 3. Vale, por 1 y 2 pueden ir por tarjeta azul, ¿vale? Sin ningún problema. Y los 3 pueden ir por PAC. Es decir, a ver si no os lío. Todos los que veis ahí, el 1, 2 y 3, pueden ir por PAC nacional. Y solo los 1 y 2 pueden ir por tarjeta azul. Pero he desarrollado un poquito la parte 3 a la derecha, ¿vale? Donde, bueno, profesionales de la ciencia y la ingeniería, el 31, supervisores de ingeniería, no, espera, supervisores de la construcción, el 31-23, supervisor general de construcción, capataz de construcción. Oye, los supervisores pueden venir como PAC, los encargados de obra, que de eso se está necesitando mucho en España, ¿vale? Los oficios no. Los oficios no, porque son formación profesional media. El encofrador, el yesista, eso es formación profesional media, ¿vale? Pero todo lo que sea relacionado con este grupo 3 puede venir como PAC nacional. Como tarjeta azul no, porque son grupo 3. Es un tema interesante que hay ahí. Bueno. Cuando hablamos de trabajadores altamente cualificados, hablamos de que hay una empresa española que los contrata, ¿vale? Tienen que causar alta aquí en Seguridad Social sí o sí, y son trabajadores de una empresa española. ¿Pero qué pasa con los intraempresariales? Bueno, pues intraempresariales son gente que se traslada, siguen perteneciendo a su empresa en origen y vienen a España a desarrollar una función, a hacer un montaje, ahora se lleva mucho. Habréis oído hablar de todo lo que se está montando ahí en Valencia con PowerCo, la batería. Bueno, pues hay empresas chinas especializadas que están trayendo gente, ¿vale? Porque veis un poco el ejemplo y por dónde vienen. Ellos siguen perteneciendo, son empresas chinas, tienen que reunir una serie de requisitos porque está la ley 4599, que básicamente lo que dice es que tú, un trabajador que venga de una empresa de estas, no le puedes pagar nunca menos ni tratarle peor, o sea, como mínimo, igual que a un español. O sea, lo que diga el convenio de España para ese puesto de trabajo. Bueno, aquí tenemos también dos, que son el ICTV, que viene de una directiva, ¿vale? Y el ICT nacional. ICTV básicamente son trabajadores de la misma empresa, del mismo grupo empresarial, que vienen a hacer pues, cosas dentro del grupo. Aquí ahí siempre hablo de un proyecto que me gustó muchísimo, que era, por ejemplo, Iberdrola, pues sabéis que tiene sedes en todo el mundo, empresas en todo el mundo, Scottish Power aquí, en Australia tiene otra, y lo que hace es las contrataciones de nuevos ingenieros, lo que hacen es que les van rotando, y cuando vienen a España, pues les hacemos un ICTV por una de las cosas que se llama ICTV por formación, ¿vale? Pero ICTV, tú puedes traer directivos a España temporalmente, ¿vale? Si luego te quieres quedar con ellos, los haces ya de la empresa española, pues los haría altamente cualificados. Y luego tenemos el ICT nacional, que me vale primero para todos aquellos ICTV que su periodo ha superado los 3 años, porque el ICTV no puede estar en esta situación más de 3 años, pero sí puede pasar a nacional. O aquellos que vienen, pues en virtud que no son de la misma empresa, que vienen por un contrato de prestación de servicios. Imaginaros esta empresa que os decía de Sagunto, PowerCo, que hace un contrato con la de las baterías chinas, pues no son del mismo grupo, ¿vale? Pero vienen los trabajadores de la empresa china a montar, ¿vale? Pues estos serían nacionales, porque no son del mismo grupo. Aquí también podemos traer, pues eso, es decir, si la empresa de origen tiene especialistas que son autónomos, pues vienen de la mano de la empresa china, porque ellos tienen un contrato mercantil. Acordaos siempre, la relación laboral y profesional, no nos quedamos solo en la laboral. Y bueno, ahí voy un poco acelerado, pero creo que mejor, si nos da tiempo luego a más preguntas y demás. Quería hablar también de los teletrabajadores internacionales, que bueno, en principio no son de empresas, estos trabajan para una empresa, normalmente vamos a hablar estadounidense en este caso, ¿vale? Que son nacionales de un tercer estado, Estados Unidos, autorizados a permanecer en España para ejercer una actividad laboral profesional a distancia para empresas radicadas fuera del territorio nacional. Es decir, pueden ser de Estados Unidos, normalmente trabajarán para empresas estadounidenses, pero
en un momento dado pueden trabajar por una empresa canadiense o una empresa peruana, ¿vale? Mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Es decir, si alguna de sus labores implica presencialidad, pues ya tenemos ahí un problema, ¿vale? Aquí tenemos de todo, desde freelancers, desde copywriters, desde gente dedicada a la informática, gente que se dedica a la contabilidad a distancia, ¿vale? Sí, pero es otra opción. ¿Cuál es la ventaja que tiene Estados Unidos? Que la Seguridad Social norteamericana acepta dar el certificado de cobertura a la gente que está allí, empleados de empresas norteamericanas, como teletrabajadores en España. Lo único que en lugar de decir que les autorizan a teletrabajar desde España, pues hacen lo que se llama un ICT encubierto, que es decir, no, la empresa le tiene que trasladar a teletrabajar a España, ¿vale? Entonces, en la carta, la empresa tiene que decir que no solo lo autoriza, sino que le manda a teletrabajar a España. Y con eso pueden venir, ¿vale? Esto para los trabajadores por cuenta ajena. Los autónomos siempre se tienen que dar de alta en renta en España, ¿vale? Bueno, hablaba del convenio bilateral, hay que aprovecharlo, y los trabajadores por cuenta propia que tienen que ir a la alta en renta. Y os he puesto una otra opción, ¿vale? Que son los autónomos societarios. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque hay que tener mucho cuidado con el establecimiento permanente, el impuesto a sociedades. Si tú eres un autónomo societario, se supone que tienes el control de la empresa, de alguna manera. Eso significa que trasladas tus decisiones a España. Al trasladar tus decisiones a España, pues Hacienda piensa que eres un establecimiento permanente y que te tienes que establecer aquí con un CIF de la W como mínimo. Con lo cual, el tema de impuestos, mucho cuidado con él, y las empresas les da mucho miedo este tipo de cosas, sobre todo a la empresa de origen, que es la que les tiene que mandar para acá, ¿vale? Otra de las cuestiones, cuando son por cuenta ajena, es que, bueno, si vienen de un país, en este caso Estados Unidos, pues hay convenio bilateral, pero si no vinieran de un país que hubiera convenio bilateral o que no lo aceptara para teletrabajar, pues la empresa tiene que crear aquí una entidad sin establecimientos o sin sedes, sin sucursales, y darles de alta en la Seguridad Social, pero claro, solo las empresas no lo hacen. Entonces, ¿cómo está triunfando esto? Pues en el caso de los Estados Unidos funciona muy bien en ambos sentidos. El que es autónomo se viene a alta en renta, el que trabaja para una empresa siempre hay que llevar 3 meses trabajando como mínimo en la empresa, y la empresa está constituida como mínimo hace un año, que son cosas difíciles, pues se vienen directamente a trabajar aquí. Bueno, un poco cómo vamos muy bien. Voy a enseñar un poquito en cifras lo que es la UGE. El año 2013 no lo tengáis mucho en cuenta, ¿vale? Porque solo fueron 2 o 3 meses. Pero bueno, sí que tuvimos el año 2020 un pequeñísimo bajón con la pandemia, pero luego a partir de ahí, que bueno, pues realmente empezamos a vender la Ley 14. Yo recuerdo que vine en el año 2020 y empecé a vender la Ley 14 a través de actos como este, porque me di cuenta de que, por ejemplo, muchas empresas no la conocían. Muchos proveedores de servicios no conocían lo que era la Ley 13, siempre iban por el régimen general. Y a mí me parecía que, bueno, incluso en la oficina de extranjería había veces que no sabían muy bien, no, es que este no me ha pedido esto porque es un rollo lo de la tarjeta azul por aquí, no, es que me le puedes mandar por aquí. Lo primero que hice fue hablar con los servicios públicos de salud para el tema médico, que eso vienen todos sí o sí ahora por tarjeta azul. Y lo segundo con la oficina, oye, cuando te entre un perfil tal, derívamelo porque yo en 15, 20 días lo tengo fuera. Si os quitáis algo del medio y, bueno, con esto pues llegamos a... Este año creo que de momento, si no cambia la cosa, vamos a superar los 115.000, ¿vale? Pero bueno, yo feliz y encantado de que la UGE tenga estas cifras, tenga estos resultados. Por supuesto, siempre hay muchas cosas que mejorar. Y algo muy importante que no os he dicho todavía y que quien me conoce me lo habrá oído decir muchas veces. La UGE queremos que sea un socio estratégico en la captación de talento internacional. Es decir, tenemos una parte que es burocracia y administración, tratamos de reducirla al mínimo necesariamente para cumplir con la legislación, pero nosotros tenemos que ser un socio estratégico en este tipo de actividades. Es decir, si una empresa encuentra un directivo o un profesional, que solo hay 5 en el mundo, y le quiere traer, no podemos esperar ni 3 ni 4. Es decir, 20 días se me está haciendo mucho, ¿vale? Y en ese sentido, pues bueno, pues contar con nosotros para este tipo de cosas. De hecho, bueno, se lo sabe, que cuando tiene un proyecto grande, pues lo hablamos, lo vemos,
y suelen incluso tener una vía preferente dentro de esta vía que ya es preferente en sí. Porque para nosotros es muy fácil un proyecto que tenga, no sé, 100, 200, 500 expedientes, porque al final son todos iguales, ¿vale? No es eso de que ahora uno de una empresa con unas cosas de una nacionalidad, para nosotros es mucho más fácil. Entonces acordamos siempre, si en la medida de lo posible, pues prepararlo antes, ver qué necesitamos, qué no necesitamos, qué nos sobra, qué no hay que pedir, para tratar de agilizarlo luego en el momento de la tramitación. Y bueno, hay veces que estamos consiguiendo proyectos de estos sacarlos en 5 días hábiles, en 4 días hábiles. O sea, cuando se puede, cuando tenemos muchísimos, pues no. Pero cuando se puede, pues tratamos de hacerlo. Bueno, os he querido ilustrar también, iba a traer datos de a nivel nacional, pero bueno, pues digo, no, mejor vamos a hablar que estamos interesados en la gente de los Estados Unidos de América y a nivel nacional y en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Para que veáis un poco dónde estamos. Durante los 3 primeros meses, ¿vale?, se han solicitado 1.394. Solo he puesto los titulares. Los familiares, pensar más o menos que son otros tantos. Más o menos, familiar suele ser el 52, 53%. Esto sería, pero vamos a decir la mitad, ¿vale? Concedidos llevamos 1.227, es decir, todavía estamos en los 20 días desde lo que se presentó el día 31. O sea que bueno, pero las cifras son muy buenas, ¿vale? Os he marcado un poco ahí, bueno, inversores representantes, pues esos 10 que vienen, pues son gente que tenía avisado de inversor, porque ya no se pueden hacer autorización de inversor, pero sí que hay que mantener los que tenían el visado inversor, que se irán acabando durante el mes de mayo-junio. Profesionales altamente cualificados, pues en la Comunidad Valenciana, a nivel nacional, emprendedores, vale, emprendedores realmente de Estados Unidos, pues tenemos 8, ¿vale? Todavía no se ha concedido ninguno porque esto ya es un proceso de petición a ENISA y profesionales altamente cualificados. Se han hecho 152 solicitudes de estadounidenses, de las cuales ya se han concedido 147. Cuando hablamos de altamente cualificados es PAC nacional y tarjeta azul, ¿vale? Formación e investigación, he hablado brevemente de ello, pues bueno, pues realmente norteamericanos se han presentado 34, ¿vale? Aquí normalmente lo que estamos trayendo últimamente son sobre todo profesores a las universidades, porque también pueden entrar por aquí, y gente del programa Fulbright, que habréis oído hablar de él, que es un programa de intercambio recíproco con los Estados Unidos, que funciona desde los años 50, y que bueno, van trayendo gente, igual que nosotros vamos mandando gente para allá. Traslados intraempresariales, 20, se han concedido 25, esto es una cosa así como curiosa, ¿vale? Yo creo que esos 25 porque se ha concedido alguno que era del año anterior, ¿vale? Pero no tiene mucho sentido. Y teletrabajadores de carácter internacional, pues bueno, aquí tenemos el meollo de la cuestión, ¿vale? De Estados Unidos de América, pues han entrado 475. Tener en cuenta que la primera nacionalidad en enviarnos nómadas digitales es Rusia, pero muy por delante del resto. Creemos que la causa es huir de la guerra y del posible alistamiento, pero bueno, digamos que Rusia el año pasado tuvo como 20.000 solicitudes de nómadas, pues Estados Unidos estaba como en 8.000, por ahí, ¿vale? Pero que bueno, que 475, ya digo, que es una figura que la empresa española no la puede traer, pero sí que alguien que tenga esta característica, si consigue reunir requisitos de altamente cualificado, le puede fichar sin ningún problema y pasarle a tarjeta azul o a PAC, ¿vale? Si tiene una autorización de teletrabajador y está cumpliendo con los requisitos, ¿vale? ¿Qué requisitos? Que no lo he dicho, pues de umbrales salariales tenemos con la tarjeta azul, pues 39.000 euros de salario bruto al año. Y si te has titulado hace menos de 3 años, se queda en 31.500 ahora mismo, ¿vale? Y bueno, ahora vamos con la Comunidad Valenciana. Bueno, pues oye, 225.324, que es más o menos el 20%, 20, sí, por ahí, más o menos, 20, sí, por ahí vamos, ¿vale? De los cuales se han concedido 197. Estos son todas cifras de ley 14, ¿vale? Profesionales altamente cualificados, 5, ¿vale? Igual, hay otros más porque seguramente aquí no esté cogiendo concesiones que de gente que lo hubieran presentado antes.
Traslados intraempresariales, pues hemos tenido uno, y pero teletrabajadores de carácter internacional, 89. ¿Vale? O sea, que ya veis que el teletrabajador es el que se está llevando ahora en la Unión de Grandes Empresas. Aquí seguramente, si en vez de Estados Unidos hubiéramos cogido China, pues el traslado intraempresarial pues, en la Comunidad Valenciana hubiera reventado, lo digo, porque, bueno, China y Corea también. Muchos chinos y muchos coreanos son los que están viendo a Power Co. Es un poco el proyecto que hay más grande ahora mismo allí. Y bueno, en la UGE tenemos un moto que siempre lo mejor está por venir. Y nada, quedo abierto a las preguntas que Muchísimas queráis. gracias. Muchísimas gracias, Luis. La verdad es que, bueno, viendo un poco cómo habéis evolucionado y cómo ha ido cambiando todo y lo ágil y lo rápido que al final se gestionan las cosas, la verdad es que es un gusto tener a gente profesional como tú y como la UGE que bueno, que en Cámara Valencia pues tengan a una persona de referencia y que ya vean el punto de vista de la administración. Sí que es cierto que una de las preguntas que nos han hecho las empresas, Valencia, como bien has dicho, con el tema de Sagunto y con el tema de las baterías, pues está ahora teniendo mucho movimiento. Sí que es cierto que pues todo lo que nos estamos nosotros también encontrando aquí en Valencia, porque nosotros tenemos una oficina de inversión que pertenece al ayuntamiento, que lo que hace es atraer a empresas extranjeras aquí a la implantación en Valencia. Y lo que nos estamos encontrando es lo que nos estás diciendo, que mucho coreano pues bueno, se está desplazando con las empresas. Una de las preguntas que nos hacen es las empresas que tienen que gestionar todos estos trámites de personal de alta cualificación, ¿tienen que estar registrados previamente en la UGE las empresas? No. No es necesario. Antiguamente sí, porque antiguamente se llevaban los documentos a la UGE. Entonces, lo que hacíamos era un registro, o lo que se hacía entonces era un registro para tener la escritura en los poderes y este tipo de cosas. Ahora mismo, en la mera solicitud ya implica, es decir, nosotros en nuestro gestor de base de datos tiene extranjeros, ¿vale? Nosotros damos NIEs en representación de policía, tienes los expedientes que hacemos nosotros, que volcamos en policía. Nosotros todo lo que hacemos vuelca en policía. Tenemos un registro de empresas que a veces nos genera un problema porque tú metes el CIF de ahora y ya cambia el nombre. Y la gente nos dice, oye, que es que esta empresa no existe, pero la máquina coge el CIF el primero que tenía. Ya. Pero bueno, lo que vale es el CIF realmente, pero en un momento dado se cambia. Vale, el otro que es representante. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, cuando hay una empresa detrás altamente cualificada y demás, nosotros no pedimos el CIF, ni las escrituras, ni los poderes. No pedimos nada de eso. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa que se llama certificado electrónico de empresa. Para que te lo hayan dado, has tenido que presentar todo eso y una escritura notarial. Vosotros podéis verificarlo previamente. No, son documentos digitales que a mí me dice el CIF de la empresa y el representante. A mí el representante me da igual, pues yo tengo el CIF de la empresa. Y si esa persona, ¿vale? Me sale ahí con ese CIF porque tiene un poder notarial para eso. Nosotros necesitamos el poder que se llama el hacer representación, que es más básico. No hace falta que sea de gerente ni nada de eso. Nosotros cuando pusimos esto en vigor allá por 2022, creo que fue, no, es que no, las empresas lo tienen todo, porque las empresas trabajan todas con Seguridad Social, con Hacienda de esta manera. Es decir, lo que para mí no tiene sentido es que me metas papeles y papeles que yo tengo que leer cuando no son necesarios. Con ese certificado la solicitud viene firmada y en ese certificado, en ese documento solicitado, tú estás autorizando al prestador de servicios, perfecto, ya está. Si yo tengo dudas, lo paso por una cosa que se llama valide y me dice esto lo ha firmado tal, no sé qué, tal. Perfecto, es correcto. Lo que, por ejemplo, no aceptamos es VeriSign, DocuSign, cosas de estas, no lo aceptamos en la solicitud, porque tiene que ser un certificado autorizado para funcionar con la administración. Pero a mí en los contratos me da igual, porque yo una vez que en la solicitud tengo el certificado de la empresa, yo doy por hecho que me lo está presentando toda la empresa. ¿Vale? Muy bien.
A nivel laboral, ¿qué documentación suele ser la habitual que se acompaña? Pues bueno, normalmente el pasaporte, porque tenemos que ver si tiene NIE o no tiene NIE. Ahora sabéis que estamos empezando con el sistema de entradas y salidas, que va a empezar a registrar, ya se han quitado los sellos. Todavía no tenemos acceso, pero espero que lo tengamos pronto. Con lo cual, ya que no hay sellos, pues supuestamente dentro de 2 o 3 meses quitaremos el pasaporte completo, que es un engorro. Habrá que escanear solo la hoja de datos. Yo la idea que tengo es que haga como cuando pides un ESTA para ir a Estados Unidos. Que cuando vas, te subes la hoja del pasaporte y te coge los datos. Con lo cual puedo automatizar mucho más, porque ya sé que no va a haber errores de un apellido, de no sé qué, porque si nos equivocamos, o el que graba y que está presentando se equivoca en un mes de la fecha de nacimiento, un día, luego a la hora de poner huella no coincide con el pasaporte, implica muchas cosas. Una cita que se ha perdido para otra persona, que hay que arreglárselo, ¿vale? Pero es una tasa, que son 2 tasas. Una para iniciales, titulares y familiares, que son 73,26, y otras para renovaciones, que son 78. No tenemos más tasas. No hay variedad de tasas, de que si está para residencia, para esta para trabajo, no, nosotros tenemos una única tasa. Un contrato, precontrato, oferta laboral firmada por las 2 partes, ¿vale? Que normalmente es el modelo que se utiliza en SEPE, modelo SEPE, pero bueno, otras veces pues no. Cuando son trabajadores extranjeros, pues muchas veces las empresas lo ponen en 2 idiomas, 2 columnas. Oye, el trabajador está firmando 2 columnas y él lee la suya, la que entiende. La otra, pues... el título, o la experiencia, ¿vale? El título tiene que venir apostillado, o la experiencia, y entre medias se pone una cosa que se llama el perfil del puesto de trabajo, ¿vale? ¿Por qué pedimos el perfil del puesto de trabajo? Mira, yo cuando en un contrato dice que es médico, me voy directamente al título, a ver su título homologado, su homologación. Pero otras veces me dice que es técnico 3 o es, no sé, una cosa que me gustaba mucho decir antes, front-end manager. Como no sé lo que es un front-end manager, ni qué tiene que ver con el título que me está aportando, pues ese documento de las características del puesto me está diciendo cuáles son sus funciones. ¿Vale? Y yo ya veo si encaja con el título. Es una especie de traducción que hay. Porque claro, tú coges el CNO y esto es muy bonito, pero luego hay empresas que llaman técnicos 3, técnicos 4, con nombres anglosajones que no sabes qué son. Entonces, pues... Y luego, bueno, se acompaña un currículum y ya. Yo de la empresa no necesito más. ¿Por qué? Porque la empresa española automáticamente, cuando yo estoy grabando lo estoy poniendo en trámite, ya me está diciendo si está al día con Hacienda y con Seguridad Social. Exacto. ¿Vale? Si está residiendo en España, o sea, si viene y está en estancia en España, pues me tiene que aportar penales de origen, que eso puede ser uno de los problemas con Estados Unidos, porque hay que apostillarlo por la vía federal y el señor Crimson Road, que es el que hace estas cosas, pues tiene que estar más ajetreado y se tarda. ¿Vale? Muy bien. Pero, por ejemplo, si piden desde el exterior y luego tienen que poner el visado, a mí me tienen que aportar penales, porque se lo va a pedir el visado para darle, el consulado para darle el visado. Entonces... Pero bueno, nuestra sede, sí, aunque necesita muchas mejoras, todavía siempre va a necesitar mejoras, un poco lo que hacemos es orientarle lo que queremos en cada campo. Eso es una de las cosas que nosotros anteriormente hemos dicho, que al final las empresas pues tienen que hacer una pequeña análisis de cómo vamos a desplazar y cómo vamos a hacerlos. No nos lancemos directamente a la piscina sin saber, porque muchas veces, ya lo ha dicho María Eugenia. María Eugenia, puedes encender tu cámara si quieres para poder conversar. Perfecto. No, que al final los principales problemas que nos encontramos es que las empresas se lanzan, porque a nosotros aquí en Cámara Valencia nos llegan muchísimas consultas de, por favor, necesito un visado porque tengo que desplazar la semana que viene. Pues es que a lo mejor no es posible. Yo quiero, pero a lo mejor técnicamente o físicamente no se puede hacer. Entonces nosotros intentamos instaurar a las empresas esa política de prevención, un poco de análisis, porque el mundo evidentemente va cambiando, las normas van cambiando, las administraciones están muy solapadas al final con lo que hace la empresa privada y tenemos que ir todos de la mano. Si todos no vamos de la mano y todos no vamos en el mismo sentido, a veces es muy complicado hacer las cosas bien y luego evidentemente
vienen los problemas y ahí estamos los abogados, pero bueno, yo creo que mucho trabajo que vosotros, Luis, hacéis y esa rapidez con la que funcionáis, evidentemente es porque tenéis mucha comunicación con los profesionales y con las empresas, intentáis adaptar, evidentemente, la herramienta que vosotros tenéis ya a la situación que hay al día de hoy, y eso es necesario tener un feedback con las empresas y que las empresas tengan muy claro que no nos podemos ir mañana o la semana que viene a desplazarnos a un territorio si queremos trabajar o queremos realizar una actividad económica. Tenemos que hacerlo con una mínima cautela. Esta comunicación es fundamental, digo, sobre todo cuando vienen proyectos grandes, más de 10, 15 personas, siempre le decimos, oye, vamos a hablar primero planificar, porque estamos preparando. Bueno, primero vamos a ver qué necesitamos, porque a veces, ya digo, nos presentan cosas que no necesitamos para nada. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué necesitamos, esto y esto. ¿Que están fuera? Pues mira, el pasaporte solo la carátula, porque no tengo que ver sellos. ¿Qué tal? De esta manera, ¿vale? Entonces ya digo, eso lo ponemos nosotros pero eso cuando viene planificado. Pues otras veces, oye, pues es que mira, es que tengo bueno, pues mira, que se venga a España y que se traiga el certificado de antecedentes penales y se lo pedís otra desde aquí y le damos una y le cancelamos la anterior. Es decir, siempre se puede jugar con eso, ¿vale? Siempre que reúna los requisitos de estas autorizaciones, pues ya digo, podemos estar hablando de, no sé, de 10 días. De 10 días. Y siempre tratamos de decirle, oye, que venga a España si puede. Bueno, si viene de la India le da igual porque tiene que ir a un visado de turista. En Estados Unidos, no, que se venga. Que no tenga penales, sobre todo. ¿Vale? Que no tenga penales en Estados Unidos. Los de España no hay ni que pedirlos porque me los dan automáticamente. Que no tenga penales. Y bueno, que los tenga apostillados. Que esos son otros problemas que puede haber, ¿sabes? Pero si más o menos estamos ahí, es que según entran, me dicen, oye, que hemos presentado a lo mejor te lo puedo sacar en 3 días. Si tenemos capacidad en ese momento, en 3, 4 días lo podemos hacer. Muy bien, muy bien. Tengo una pregunta también para Eugenia que me hacen. Bueno, nos felicitan tanto a Luis Esteban como a María Eugenia, dice que la ponencia ha sido muy interesante y nos dice, ¿pueden abordar la problemática que hay con las EOR en Estados Unidos? Y con el Certificate of Coverage, tengo entendido que ha habido una época en que los han rechazado. Por otro lado, ¿qué validez tienen los certificados de nacimiento y matrimonio para familiares? Nos indica que hay discrepancias entre 3 y 6 meses. Yo te puedo hablar del Certificate of Coverage cuando vienen para acá, ¿vale? No se estaba aceptando a los nómadas porque la Administración de la Seguridad Social norteamericana dijo que no lo daba cobertura. Entonces el trabajador no tenía ningún derecho en España realmente de seguridad social. ¿Vale? Así de simple. De repente, oye, dijeron, oye, vamos a hacer otra cosa. Vamos a pensar que en vez de que el trabajador se vaya y que la empresa le autorice, si la empresa dice que le manda, vamos a aceptar el certificado de cobertura. Esto fue como en noviembre. ¿Vale? El certificado de cobertura, lo único que el acuerdo con Estados Unidos no aplica a ¿cómo se llama? Contingencias comunes. Entonces se necesita además un seguro médico, ¿vale? Que no tiene que ser de viaje, un seguro médico cualquiera, de Cigna, que se vende mucho en Estados Unidos, o aquí Sanitas, Asisa, Adela, el que sea, ¿vale? Que no tenga carencias ni copagos, un seguro normal con un cuadro médico y que incluya hospitalización. Muy bien. Sobre el EOR, si no me equivoco, sí, que te estaban preguntando sobre el EOR en Estados Unidos, ¿no? Sí. Salvo error o omisión, y perdóname porque esto no sé si María Eugenia lo tienes tú al día, salvo error o omisión, en Estados Unidos pasa igual que en España. En principio no está autorizado, está al límite de la cesión ilegal de trabajadores. Nosotros en España no lo ofrecemos y en el caso de Estados Unidos tampoco. No. Es así, En ¿verdad? España hemos detectado alguno ahora con algún movimiento, ¿sabes? Decir, bueno, ¿y esta empresa que pinta aquí? Si no es sobre todo con temas de esto de baterías, si no es la empresa china, ¿quién son estos? No, que estos los ando de alta en seguridad social y tal, pero esto no, es que los paga la nómina, no. Y al final la empresa china ha tenido que crear una en España para legalizarlos porque si no se tienen que volver. Claro. Efectivamente, ese es el tema y nos pasa lo mismo con Estados Unidos. Es una figura, el EOR es una figura muy cómoda, pero no está aceptado en todos los países. Entonces hay que ver muy
muy en detalle la legislación laboral para ver si está autorizado o no. Y nosotros ni en Estados Unidos ni en España, como bien ha dicho Luis Esteban. Vale, Alguna perfecto. vez Luego te cuela alguno y lo descubres después. Pues ya digo, esa es la que tienes que decir. Hay que regularizarle o entonces te lo tenemos que extinguir y se quede irregular en España. Vale. Luego tengo otra pregunta. Perdón, de los certificados de Sí. matrimonio, de Y nacimiento. de nacimiento, sí. Por lo menos del lado de Estados Unidos no tiene que haber una vigencia actual de que haya que actualizarlos para poder presentarlos, pueden ser incluso los originales, pero sí tienen que estar traducidos y apostillados en la mayoría de los procesos, sobre todo cuando está el consulado en la toma de decisión con un protagonismo más alto. En España, aquí, sobre todo en Ley 14, tenemos por ahí cosas. Los certificados de nacimiento entendemos que son hijos para toda la vida, salvo que un juez diga lo contrario. Los de matrimonio, bueno, pues al final es un año, tienen que venir también apostillados. Aquí, a diferencia de lo que pasa con penales, los puede apostillar el propio Estado, no tienen que ser federales, con lo cual se agiliza mucho más. Pero es que al final nosotros nos regimos por un tema de la Comisión Europea que nos decía mucho que incidiéramos en las parejas de hecho. Entonces, nosotros cuando vemos que los hijos son en común no necesitamos ni certificado de matrimonio. Claro. Porque si son una familia que vienen todos juntos, están conviviendo, entendemos que el vínculo son los hijos en común que tienen. Muy bien. Luego tengo otra pregunta. También que nos indica, si alguien tiene entrada con una autorización de residencia por inversor, ¿puede modificar dicho permiso una residencia no lucrativa de régimen general? Yo entiendo que sí. Si reúne los requisitos, una vez que ha pasado un año puede modificar sin problema. Vale, perfecto. Pues por ahí todas las preguntas que nos han querido lanzar los asistentes. El tema evidentemente da para mucho porque al final, pues bueno, cada empresa tiene su particularidad y cada profesional también tiene su especificación y pues bueno, su experiencia y su tecnicismo correspondiente, como bien ha dicho Luis Esteban, que muchas veces nosotros el homólogo aquí a veces es bastante complicado y se tiene un poco que verificar la documentación. El objetivo de esta charla pues era que las empresas tuvieran presente, evidentemente, que la situación geopolítica de Estados Unidos es una situación un poco cambiante, pero esto no quita para que los sistemas que ya están instaurados sigan funcionando, con lo cual sí que queremos trasladar una situación de tranquilidad y que las empresas siguen viniendo y se siguen yendo, o sea, el mundo sigue funcionando. Entonces nosotros queremos un poco desde Cámara Valencia transmitir esa situación, agradecer enormemente que MS haya participado con nosotros y a Luis Esteban. Cuando quieras, Luis Esteban, estás invitado aquí a Valencia a tomarte una paella con nosotros. La verdad será un placer contar en una charla de tú a tú con nuestras empresas aquí en Valencia que te conozcan personalmente, y agradecer también a María Eugenia, que está ahora en Estados Unidos y que haya podido compartir con nosotros, dadas las horas y el cambio horario, esta charla tan interesante. Por nuestra parte, pues bueno, agradecer a los asistentes que se hayan mantenido de ahí hasta el final. La verdad es que esto denota que la charla era interesante, y por mi parte agradecer de nuevo a los tres que hayáis estado aquí con nosotros y agradecer a todas las empresas la asistencia, y por mi parte nada más. Espero veros pronto y un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Por invitarnos.